Hola a todos, ¿cómo andan? Vamos a hablar de Bitcoin que hace mucho no veníamos hablando. Vamos a hacer un análisis técnico, vamos a ver bien un poquito el gráfico diario y vamos a ver un poquito también el gráfico horario. Vamos a ver qué se puede esperar porque todos están en la duda ahora, claro. Llegó a un rango de más o menos 30.000 y vamos a decir qué pasa ahora. La verdad es que Bitcoin vino recuperando muy fuerte desde la última caída. Vamos a hacer un análisis más bien macro para ver cómo puede seguir esto y vamos a hacer también una correlación con lo que sería el S&P 500 a ver qué podemos encontrar como similitudes en este sentido. Así que pasemos rápidamente a los gráficos, para eso vamos a esta pantalla y vemos qué tenemos en particular. Acá estamos viendo un gráfico diario de Bitcoin y veamos que luego de tocar un suelo de más o menos $15.000, 15.600 en el último tiempo, empezó a tener un camino al alza. En su momento, cuando habíamos hecho los análisis ya hace bastante, porque dejamos de hacer análisis de Bitcoin, habíamos marcado unos puntos importantes que quiero que presten atención a esto. Les voy a marcar con un círculo en todos los lugares, ¿no? Donde se marcó como zona de importancia psicológica o importancia numérica en términos generales, el valor de los 24.700. Vemos que más o menos acá tuvimos una zona de resistencia en su momento, luego en esta zona también tuvimos que hizo resistencia, acá también resistencia y la última vez la tenemos acá ya es de soporte, es decir que se cruzó al alza, la caída logró soportar ese piso y subió fuertemente. Ahora vamos a ver lo inverso que está sucediendo ahora. ¿A qué me refiero con esto? En el punto que estamos ahora tenemos lo inverso. ¿Qué significa eso? Acá era resistencia, pero este punto donde estamos ahora, que son los más o menos 29.950, que vendría a ser unos 30.000 más o menos, tenemos que anteriormente fue soporte acá, soporte en estos tres puntos, y acá también fue una zona de soporte que luego lo terminó rompiendo a la baja. Por lo tanto, simbólicamente tiene un valor bastante importante ese número, que en realidad, si uno se pone más afinado, es más una zona que da entre los 29.900, que yo lo tomaría como 30.000, en realidad un número redondo, y los 31.000, que fue lo que llegó a la otra zona, ¿no? Vamos a borrar de vuelta esto para que se entienda lo que digo. Si nosotros tomamos y hacemos un rectángulo en esta área, que se la voy a marcar ahora, vamos a hacer un rectángulo que va a tomar el rango en el cual estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de más o menos un rango que va oscilando en estos valores, que lo pueden ver 29.700 a los 31.000 aprox. Y vamos a ver que lo que yo le comentaba antes, ¿no? El Bitcoin hizo acá un soporte, vamos a poner con este cepillo para marcarlo, hizo un soporte en esta zona que fue importante anteriormente, como resistencia, en este caso fue soporte en el último caso, es decir, estos dos de acá fueron resistencia, resistencia y acá fue soporte, nos indica que ya parecería haber una tendencia alcista. Por otro lado, también, si nos ponemos a analizar gráficos en términos de patrones, podemos ver que acá hubo un triángulo descendente, una cuña descendente con resolución alcista, con objetivo la zona la zona que da en una cuña ascendente, en una cuña descendente, perdón. Recordemos que la cuña descendente básicamente es un movimiento de precio que va cayendo, como lo podemos ver en este gráfico, que va cayendo de esta forma y luego rompe el alza con un objetivo aproximadamente el máximo anterior, donde empezó la cuña, que es este, y se dio ese patrón tal cual. Ahora, si nos ponemos a afinar todavía un poquito más, estamos viendo que esto ya tiene un aspecto de movimiento al alza, formación de banderina aparentemente, que podría tranquilamente explotar al alza. Y se ve bastante bien esto, y le voy a explicar por qué. Vamos a borrar todo de nuevo y vamos a reanalizar esto desde otro punto de vista. Nosotros tenemos que Bitcoin comenzó ya con un movimiento, vamos a borrar esto que se escribió sin querer. Bitcoin ya comenzó con un movimiento bastante alcista, es decir, rompió todas las resistencias que tenía en el camino, cada vez que fue a la baja rompió fuertemente al alza, lo podemos ver como dos veces que se dio ese patrón, vemos que acá se rompió a la baja fuertemente, pero fue una ruptura o un disparador de liquidación y volvió a subir fuertemente al alza. Acá lo mismo, volvió a subir fuerte al alza. ¿Qué pasa con esto? Ahora estamos en una zona que, como comentábamos, era muy importante. Como punto, hito, si quieren llamarlo, tenemos el máximo anterior como una zona importante. ¿Qué sería el máximo anterior? El más cercano de todos. Este punto de acá, que son los 31.500, que es el máximo que llegó luego de la subida esta fuerte. Este máximo llegó y duró muy poquito, pero terminó siendo más arriba que el anterior. Y vamos a abrir el RSI para que lo puedan ver, porque acá hay algo que me gustaría resaltar. Yo cuando veo un banderín así, que subió fuertemente, vemos que el RSI también subió fuertemente, se lo voy a marcar porque quedó justo un poquito detrás de mi nombre, de mi cara, perdón, ahí lo vemos. Entonces, este movimiento al alza se dio con esta suba del RSI importante. Si nosotros nos quedamos en esta zona de acá del RSI, yo me quedaría con duda y diría, ok, esto no me gusta tanto porque no está descargando, pero ahora se está formando un banderín donde el precio está consolidando en esta zona,
el RSI está descargando fuertemente, lo cual permitiría tranquilamente un impulso al alza si es que se da movimiento y tenemos lugar para seguir creciendo. Es decir, generalmente la zona que ya te da un poquito de pudor, por así decirlo, jugar al alza son zonas como estas donde vemos que el precio hace una disparada como esta. Son muy difíciles de encontrar esta zona y ya empiezan a implicar algo más relacionado a, miren, para mostrarles una idea, ¿no? El máximo este que se logró acá, se llegó a este punto de acá. Acá yo no sé si me quedaría comprado o vendido, ¿me explico? Porque tuvimos una suba muy importante, llegamos a un máximo anterior, la mayoría va a querer vender, pero ¿qué pasó? Estuvo consolidando y en esa consolidación volvió a tener otro máximo. Pero miren esto, cuando fue a subir cada vez más arriba con un RSI en descarga, lo que tuvimos acá es una que se fue formando una divergencia, que lo vamos a ver acá. Esta divergencia, que vemos que el RSI, se lo voy a borrar todo esto, así lo pueden ver. Acá lo tienen. Vemos que hay una divergencia entre esto y lo que se ve en el precio. ¿Y qué pasó con esa divergencia? Justo cuando se terminó de cumplir, vemos que ya llegó este máximo y descargó. ¿Hasta dónde descargó? Y descargó a valores incluso menores, más bajos, que los que se veía cuando llegó al máximo anterior, que era este de acá. Fíjense que quedó mucho más abajo. ¿Por qué? Y porque ya se estaba dando una divergencia o una incongruencia entre movimientos de precio y no descarga de precio también. O sea, es muy difícil que un precio con un activo suba, ¿cuánto es esto? 30% en 2 semanas sin tener vendedores. Esto en algún momento se iba a dar y que se dio en este punto. Ahora, se liquidaron todos estos vendedores en este movimiento, poco por debajo de esta zona, porque claro, muchos de los que entraron acá dijeron, bueno, yo entro en esta pausa, les voy a mostrar acá, muchos dijeron, bueno, yo entro en esta pausa de acá, porque es un banderín que se está formando y vendo más arriba. Bueno, aguantaron, hasta este punto donde descargó y todavía no tocó acá, claro, no se dispararon todos los stop loss, no se dispararon todas las ventas, porque claro, todavía está arriba del precio de ganancia, entre comillas. Es decir, los que ganaron, los que todavía estaban en positivo, que compraron acá no van a vender porque todavía están en positivo. Ahora, descargó y rompió esta zona de acá, sí, todos los que estaban acá ya vendieron porque estaban en negativo, se descargó, se sacó a todos esos vendedores de encima y el precio sí, ahí, perdón por ese dibujo, el precio ahí sí se disparó al alza como tuvimos anteriormente y además ya en este punto el RSI estaba súper descargado como lo pueden ver acá, lo voy a correr un poquito para que lo vean. En este punto ya estaba súper descargado el RSI, por lo tanto subió al alza fuertemente. Acá estamos viendo un movimiento de ese tipo, también similar, fíjense que en este punto tenemos que el RSI, perdón, el precio llegó a bajar y bajó hasta una zona casi donde comenzó el RSI, es decir, acá se sacó de encima a los que compraron esta zona de acumulación y ahora subió fuertemente, rápidamente al alza. ¿Esto qué podemos ver acá? Yo veo que esto de acá muy probablemente pueda volver a romper el alza como vino haciéndolo, para luego volver a hacer una descarga para romper a lo de abajo y volver a subir hacia arriba. Es decir, obviamente va a subir hacia arriba, ¿no? Es decir, esperar un movimiento de este tipo. Ahora, ¿cómo se ve esto correlacionado con lo que sería el S&P 500? Ahora lo vamos a ver, pero no nos apuremos. Tenemos que una ruptura del alza de estas pueden darse de esta forma, como dijimos, y si se rompe el alza, lo que podemos ver es que el precio vuelve a descargar. Ahora, una cosa es que descargue hasta esta zona donde todavía los que entran ahora, por ejemplo, van a estar en ganancia. Pero si descarga un poquito menos, un poquito más, van a aparecer vendedores, se sacan a los vendedores encima y esto puede dar lugar para seguir al alza. Por lo tanto, esa sería la estimación que uno podría esperar en términos generales. Obviamente podríamos ver movimientos de ese tipo, pienso yo. Luego cada uno hace lo que quiere. Yo doy simplemente mi opinión de lo que pienso que puede llegar a pasar. Ahora, si lo vamos a ver en el S&P 500, veamos cómo está en este caso el activo. Vamos al S&P y miren lo que tenemos acá. Estamos viendo un gráfico diario, voy a borrar esto para que lo puedan ver. Esto es un gráfico diario del S&P, ya estamos en el post-market porque cerró el mercado. Y vamos a ver qué tenemos en este caso. El S&P en este caso, bueno, estoy dibujando constantemente, quiero mover nada más, ahí va. El S&P en este caso está con un aspecto bastante interesante porque lo que tenemos es que está teniendo movimientos al alza con descargas a una zona intermedia que puede ser una media móvil, por ejemplo, de resistencia y luego puede volver a subir. Por lo tanto, se ve que tiene bastante lugar al alza todavía, en ese sentido se ve muy bien. Y quiero agregar el indicador de medias móviles, que vamos a ver si lo encuentro acá porque tenía uno que venía en conjunto, que quiero ver si lo tengo acá, dando vueltas. A ver, EMA de 9 y vamos a agregar también la EMA de 9. A mí me gusta poner en color rojo porque uso el sistema este de los semáforos, que me gusta cómo se ve. Y vamos a poner la EMA de 20, que va a ser la de color,
la de color amarillo. Entonces ponemos Moving Average Exponential y vamos a agregar la otra que va a ser la de color amarillo. Lo hacemos más grueso para verlo y vamos a poner que sea de 20. Bueno, ahí tenemos la roja y la amarillo. Vamos a borrar los dibujos y vemos que, como pueden ver, lo que les comentaba, básicamente lo que tuvimos en esta zona es del S&P una búsqueda de máximo en 443 y una descarga en la media móvil de 20, como podemos ver de vuelta, y ahora parece seguir retomar el alza. Yo estaría atento a lo que pasa en esta zona de vuelta, es decir, en la zona donde tenemos el último máximo, y ver qué sucede en esa zona, si vuelve a subir o no, y ver cómo reacciona. Obviamente esto también hay que tener en cuenta los movimientos que podemos tener en el mercado y ver qué puede pasar, porque si no hay novedades interesantes, nada que pueda tirar abajo al alza del mercado, esto tiene tinta de que por lo menos el máximo local que se dio hace poquitos días, el 23 de junio, el 15 de junio, va a volver a tocarlo, por lo menos a probar, en mi opinión, y vamos a ver qué pasa ahí. Así que esta sería básicamente la actualización que les quería dar sobre lo que estoy viendo en Bitcoin y en otros activos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, me dejan su comentario con la opinión que tienen sobre el tema. Y también, si comparten, ayuda a que más gente vea el canal y ayuda a crecer el canal. Así que nos vemos en el próximo video.